soy como el cobertor de tigre. Feo y corriente, pero bien caliente. Buenas banda. Ya sé, Mariposas Amarillas acabó el año pasado, así que tal vez se estén preguntando por qué hago este vídeo apenas. Bueno, tenía planeado hacer este vídeo cuando acabó Mariposas Amarillas, pero como ya saben surgieron un chingo de polémicas y no quería empeorar las cosas, pero parece que ya todo está más calmado, así que por fin podré hacer este vídeo. Aclaro que este vídeo no pretende crear más polémicas ya sea dentro o fuera de esta comunidad, de hecho, la razón por la cual aplacé tanto este vídeo es para no generar polémicas. Además, trataré de hacer el menor humor posible para evitar problemas. Si ven el contenido de mi canal, se darán cuenta que no soy un hater del diario de Jonathan ni de Stroop. Sin nada más que agregar, empecemos. Su duración. A ver banda, tal vez este sea el punto menos significativo de todos, pero creo que es necesario señalarlo. Mariposas Amarillas es el capítulo 18 del diario de Jonathan, pero es tan extenso que este único capítulo es un arco entero, pues tiene 4 partes, y de esas 4 partes, la parte 3 se divide en 2 y la 4 en 3. Y no solo eso, sino que en total, este capítulo dura 22 horas con 54 minutos con 46 segundos, para que se den una idea de lo que involucra esto, el arco de Insanity dura 8 horas con 10 minutos con 46 segundos, y el arco de Puño de Oro dura 18 horas con 54 minutos con 24 segundos. Tal vez a muchos no les resulte una molestia esto, pues a estas alturas ya estarán acostumbrados a esta duración, pero en serio era necesario que un solo capítulo durara tanto. Además, tomando en cuenta que al centrarse mucho en el desarrollo de personajes y no tanto en las peleas, esto ya hace que sea muy tedioso y su larga duración no ayuda mucho. Su relación con los personajes femeninos. A ver banda, muchos de ustedes me querrán golpear por lo que estoy por decir. Jonathan no sufrió las consecuencias por no tener las conversaciones difíciles ni por jugar con el corazón de las morras. ¿Por qué digo esto si Jonathan está madreado tanto emocionalmente como físicamente? Bueno, porque incluso si a Selene le hubiera dicho que no quiere nada con ella y que no dejará a Draga, igual hubiera llegado Mama Java y lo hubiera traicionado. Recordemos que Selene siempre fue Mitsuki, por eso el hecho de que Jonathan esté tan papeado no tiene nada que ver con el hecho de que sea un pito loco, pues Java igual hubiera ejercido control mental sobre Selene. En dado caso, Jonathan sufrió las consecuencias de no prestar atención a los detalles. Tal vez algunos digan que realmente no se preocupó por Selene, pero recordemos que estuvo trabajando en su canción durante un chingo de tiempo porque pensó que así se arreglarían sus problemas. Un ejemplo de que Jonathan sí haya sufrido las consecuencias por jugar con el corazón de las mujeres es que alguna o varias de ellas lo hayan traicionado por despecho, que por cierto, tomando en cuenta que muchas de ellas están en los taitos por Jonathan es muy posible. Uno de los motivos por los cuales detesto los animes harem, es porque la existencia de los personajes femeninos gira en torno al prota. El diario de Jonathan estaba yendo por ese curso y de hecho Mariposas Amarillas intentó deshacer ese error, pero no lo logró, al menos no del todo. Un ejemplo de esto es Draga. En este arco se nos intentó mostrar a este personaje como alguien que, a pesar de su amor por Jonathan, ella se va a poner a sí misma y a sus metas como prioridad, y que por eso mismo le marcaría límites a Jonathan. Pero más bien le salió una niña estúpida que solo da dolores de cabeza. Un ejemplo de esto es la escena en la cual en lugar de ir al búnker se queda a cuidar a los enfermos. Con esto se nos intenta decir que Draga cuidará a los enfermos y que no le importa si esto significa que esto destruya su relación con Jonathan. Sin embargo, su plan es tan estúpido que terminas odiándola. Ella dice que no se dará por vencida, pues prefiere agotar todas sus opciones, porque no quiere que en un futuro lamente el hecho de haber podido hacer más. Pero banda, no se necesita pensar mucho para saber que si se quedaba atendiendo a los enfermos en medio de una nube radiactiva y que además intente llevárselos cargándolos en su espalda a otro lado sin trajes antirradiación, estos enfermos hubieran muerto, y entonces estaría lamentando el hecho de que si se hubiera tomado la molestia de hablar con Jonathan al respecto, él la hubiera ayudado a llevárselos al búnker y entonces todos contentos. Prueba de ello es que al final es lo que Jonathan hizo, además tomando en cuenta que cuando vio que ella resguardó a Beatriz, Jonathan apoyó esta decisión a pesar de su pelea en el arco de Puño de Oro.
Así que, sí puede razonar con Jonathan y arreglar las cosas como adultos, al menos en cuanto a asuntos de Eulendor. Por cierto, no hemos mencionado el hecho de que en medio de este proceso Draga abandonó a su grupo, a pesar de la crisis del infiltrado, y eso es algo que también le hubiera carcomido si hubiera continuado con su plan. Además, tomando en cuenta que tienen una enfermedad que no importa lo que haga estos morirán eventualmente, y que en medio de ese proceso agonizante ellos tendrán un gran sufrimiento, por lo tanto, lo más humano es darles una eutanasia. Y cualquiera que haya visto a Mog, sabrá lo increíblemente egoísta que es aferrarse a salvar a una persona que no puede hacerlo y sufre en el proceso. Y al primero que intente justificar todo esto con que Draga es terca le parto su madre, porque eso es el equivalente a que una morra de pelo pintado justifique todas sus actitudes con su signo zodiacal. Se dice que Draga es alguien que cuando la situación lo requiere es alguien que puede obtener un carácter fuerte, esto debido a que al igual que Jonathan ella fue criada por mafiosos, y esta es una de las razones por la cual a veces es explosiva. Pero tomando en cuenta que cuando tuvo enfrente a Salomón no le hizo ni madres, creo que más bien es una berrinchuda. Tal vez algunos me digan que por sus principios ella no es partidaria de la violencia, pero en Warhammer existe Vulcan, el cual a pesar de estar en medio de una guerra tiene prioridades altruistas y tampoco le gusta la violencia, y cuando Conrad lo secuestró para hacerle 1000 torturas, al momento de liberarse no lo mató para demostrar que es mejor que él, pero aún así le dio la madriza de su vida e incluso lo amenazó por si en algún momento se vuelve a pasar de verga. Sin embargo, Draga no le hace ni madres a Salomón a pesar de todos sus crímenes, los cuales incluyen ser cómplice de 2 ataques a Eulendor y haber matado a Tareo a pesar de que Jonathan le había dado una salida, pero a Jonathan sí le da una putiza por ser mal novio. No intento justificar los errores de Jonathan en su relación, pero eso no significa que voy a ser condescendiente con Draga. Si bien es cierto que Jonathan pudo haber hecho más para poder evitar el desastre que ocasionó el Loto Blanco, debemos recordar que Java estaba dentro de Bandera Negra, por lo tanto, si Draga hubiera vigilado mejor su grupo, tal vez las cosas hubieran salido mejor. Y es por ese tipo de cosas, que creo que Mariposas Amarillas es demasiado duro con Jonathan y muy condescendiente con Draga. Tal vez algunos digan que ella es un personaje diseñado para ser odiada, para demostrar por qué esto no es así. Daré 2 ejemplos de personajes que sí cumplen con ello. El primero es Fabius Bile de Warhammer, el cual ha cometido atrocidades, que harían ver a Mozzo como aquello que el Vaticano hace creer que fue la Madre Teresa, que fueron impulsadas por curiosidad científica, haciendo que casi toda la comunidad de Warhammer lo odie. Sin embargo, esta misma comunidad reconoce que es un personaje hecho para odiarse, y que cumple con el hecho de ser un villano que tiene un retorcido propósito altruista. El segundo es Lucius de Warhammer, sus crímenes los ha cometido únicamente por la búsqueda del placer y para alimentar a su ego, por lo tanto es muy odiado. Sin embargo, no solo es un personaje bien construido, sino que cumple con su función de ser un ejemplo de todo lo que representa Slanesh y los motivos para ser corrompido por el dios del placer y los excesos. Fragmento para evitar el copyright. Pinche YouTube, eres un mamón. Sin embargo, Draga no cumple con el papel de ser una líder de un grupo que sea completamente distinto a los Taitos, pues solo te dan ganas de darle unos putazos, no por oponerse a los objetivos del protagonista, sino por hacer que Eulendor se vaya a la mierda. Bueno banda, en teoría esta era la parte en la cual hablaría de los personajes femeninos, pero llevo hablando un chingo de tiempo de Draga, así que volvamos al punto. Realmente los únicos personajes femeninos, por lo menos aquellas que tienen un peso protagónico, son Anna y Hayden. Anna le dice a Jonathan que si bien le gusta no se va a desvivir por él y que quiere ver primero si las cosas pueden funcionar, y Hayden tiene su desarrollo. Sin embargo, dicho desarrollo está en su diario y no en Mariposas Amarillas. Miren banda, yo me vi todo el diario de Hayden y entiendo por qué es que Hayden hace tantas locuras por amor, pero ese es precisamente el problema. Una persona que no se ha visto el diario de Hayden, lejos de verla como lo que Strahd considera un ángel, la verá como una morra castrosa que no entiende que Jonathan y John son 2 personas distintas. Regresando al punto, una de las relaciones poco desarrolladas es la de Samantha, pues nunca se nos dice por qué ella siente algo por Jonathan, lo cual es raro tomando en cuenta que es el ship favorito de Strahd y por lo tanto el más probable de convertirse en canon. Su relación es como de una hermana mayor, pero es un tanto raro el hecho de cimentar una relación romántica como si fueran 2 hermanos, por no decir que Samantha empezó a sentir una atracción física desde que Jonathan regresó a Eulendor, y eso solo hace más raro el ship. La escena del baile.
Muy bien banda, es hora de analizar uno de los puntos más controvertidos de Mariposas Amarillas, ya que esta escena es muy criticada por muchos, aunque es muy amada por otros, y la verdad yo pertenezco al primer grupo. A ver, entiendo que sea necesario hacer una fiesta, cualquiera que sepa de asedios medievales, sabe que en medio de estos se solían hacer festejos para evitar que se caiga la moral, y a su vez relajar a los soldados. Y debido a la tensión que hay entre Bandera Negra y Taitos, es más necesario, pues si se estresan, probablemente se acaben matando entre ellos. Sin embargo, algo que llama la atención es el hecho de que tengan los recursos contados, y aún así se pongan a gastarlos de esa manera. Ya sé banda que Giovanni era millonario, y que por eso podía hacer fiestas tan caras, por no decir que podía comprar un chingo de ropa de gala, pero la cuestión es que los trajes más finos suelen costar como $580 y una ración de comida militar cuesta $35, entonces con uno solo de los trajes que se usaron en la fiesta se pudieron comprar 16 raciones de comida militar. Así que, tomando en cuenta eso, tal vez si Giovanni en lugar de comprar trajes caros hubiera comprado comida, tal vez las raciones no estarían tan limitadas, e incluso es posible que no hubiera tanto pedo con el hecho de que Jonathan le haya dado por imitar a Nico bocado a bocado porque Histeria lo metió en el ultratiempo. Además, cualquiera que se haya embriagado con cualquiera de estos elixires, sabrá que no se necesitan de lujos para armar una fiesta, por lo que el derroche era innecesario. Otra cosa que me molesta de esta escena es cuando Jonathan es vestido por su grupo antes del baile, en el cual le dicen que si tienes los zapatos así significa esta cosa, que debes de usar el traje de aquella forma para dar la imagen de un líder y un hombre. Sin embargo, esto me suena a cuando mi padre me dijo que me dejara de vestir como metalero para que me contrataran, y al final el jefe resultó ser un güey que parecía baño público y que además se vestía peor que yo. O sea, que aquí Stroh no sonó como un escritor de creepypastas, sino como la tía criticona que dice que los tatuajes son del diablo. También se dice que esta escena fue hecha para dar un mayor desarrollo del amor, que si el vestido simboliza esto, que la canción de fondo es aquella, y demás mamadas, pero banda, el hecho de que nos restriega en la cara que un montón de waifus quieran bailar con el prota, lejos de parecer un desarrollo al romance, parece más bien como aquellas escenas de los animes harem donde las waifus se pelean por el prota. Si bien es cierto que el diario de Jonathan es una serie que no te va a decir las cosas explícitamente y muchas veces habrá simbolismos, la verdad es que el hecho de que para poder captar el desarrollo amoroso tengas que estar analizando la escena como si fuera la piedra Rosetta, no ayuda cuando esta parece la de una niña harem. Por cierto, si bien considero que la existencia de un baile es necesaria para poder relajar las tensiones entre ambos grupos, esta escena se centra demasiado en las waifus que no muestra que las tensiones entre estos dos grupos bajen, o por lo menos no lo suficiente. Para que se den una idea de lo que quiero decir, la única vez en todo el baile que puedo recordar en el que se nos muestra la convivencia entre un miembro de Bandera Negra y uno de los Taitos es cuando Jonathan y Raga bailan, y estaban de malas. Además, probablemente sea el mismo caso con la mitad del fandom. El diario de Jonathan tiene el mismo problema que Abaddon. Para quien no lo sepa, Abaddon es uno de los villanos principales de Warhammer, fue creado para ser una de las mayores amenazas dentro de este universo. El problema es que desde el inicio se estableció que había fallado en sus objetivos 12 veces. Después se nos explicó que para poder cumplir sus objetivos era necesario que tuviera estas 12 derrotas, porque su 13º intento sería el definitivo y para lograrlo necesitaba un plan demasiado complicado que involucraba tener 12 derrotas. El problema es que a Abaddon solo se le mencionaba unas cuantas veces, por lo que para poder entender en su totalidad sus planes y todo lo que conlleva este personaje tenías que leer un chingo de novelas y revistas, y ninguna de estas eran las principales. Y el resultado, es que la comunidad, lejos de verlo como una de las mayores amenazas del imperio, lo vio como un incompetente que de 13 intentos solo tuvo éxito una vez, y esa única victoria se debió al poder del guión, a pesar de que genuinamente es la amenaza principal del imperio, al menos cuando se trata del caos. El diario de Jonathan, sobre todo Mariposas Amarillas, tiene problemas similares. Para empezar, está la existencia del búnker. A ver, si me dices que el mafioso más grande del mundo puso un búnker donde tenía a sus subordinados más cercanos para una guerra que planeó, me lo creo. El problema es que este es introducido justo cuando los Taitos empezaban a tener problemas de escasez de alimentos, lo cual hace que parezca un guionazo. Ya sé banda que en capítulos anteriores teníamos indicios de que había un búnker en Eudendor, pero estos están tan escondidos que pasan desapercibidos.
A lo que voy es que el problema no es si es un guionazo o no, porque no lo es, sino que la forma en la cual fue introducido lo hace parecer. Y este es un patrón que se repite a menudo. Para entender por qué Hayden no es una castrosa debes ver todo su diario, para entender la relación de Jonathan con los personajes femeninos debes saber qué simboliza cada vestido y analizar la canción de fondo. Y ni hablar de los planes de Giovanni, esto es un tema fundamental para la trama, pues probablemente sea lo que ocasionó la guerra, por lo tanto, mucho del lore gira en torno a estos planes, y hasta la fecha solo tenemos algunas piezas de este gran plan, lo cual hace parecer a Giovanni no como una mente maestra que mueve las piezas desde las sombras, sino como un Gary Stu que para todo tiene un plan. Miren, entiendo que el diario de Jonathan no te va a decir todo explícitamente, pues es de esas series que incentivan a que el espectador haga teorías, el problema es que lo hace incluso con sus conceptos más fundamentales para la trama. El mensaje de ser un hombre. A ver banda, según Mariposas Amarillas, un hombre es aquel que no se da por vencido y que siempre hará de todo con tal de proteger a los suyos. El problema de eso es que ese mensaje lo vi dentro de los análisis a Mariposas Amarillas y los directos de Strop, pero no dentro de Mariposas Amarillas, y estuve como un mes analizando Mariposas Amarillas en directo. La verdad durante Mariposas Amarillas estuve viendo como todo mundo le reclama a Jonathan que es un niño jugando a ser un hombre como si todo mundo supiera que es un hombre excepto él, pero cuando pregunta cuál es la diferencia entre un niño y un hombre de la nada todo mundo lo olvida o no le responden. Para nadie es un secreto que el mensaje central de Mariposas Amarillas es el de que es ser un hombre, pero en las casi 23 horas que dura este capítulo la única vez que se trata este tema directamente es cuando Draga y Jonathan discuten sobre los enfermos, y ahí te dan ganas de golpear a Draga. Miren banda, si le preguntas a la comunidad cuál es su arco favorito del diario de Jonathan, lo más probable es que te respondan Insanatio Puño de Oro, y la razón de esto es porque en ese entonces el diario de Jonathan manejaba la historia de un morro edgy en medio de la guerra. A ver, la historia de un emo con poderes que tiene que sobrevivir por su propia cuenta en un mundo cruel es de hecho muy buena, un protagonista que finge ser alguien sanguinario y que cuando está a solas se ponga a llorar la verdad a un personaje humano, al menos psicológicamente, dentro del contexto de la guerra, y por ahí es donde apuntaba la serie en esos arcos. Sin embargo, después empezó a querer darle un desarrollo de personaje a Jonathan a alguien más centrado y menos demente. No digo que Jonathan no pueda tener algún tipo de redención, el problema es que está mal planteado. Para empezar, dentro del diario de Jonathan no ha pasado ni siquiera un año, y en todo ese tiempo Jonathan pasó de ser un adolescente relativamente normal a alguien sanguinario y luego a lo que Strode considera un hombre. Y la verdad banda, unos cuantos meses se me hace un tiempo demasiado corto para tantos cambios en una sola persona, incluso dentro del contexto en el cual Jonathan debe de aprender rápidamente. Creo que uno de los principales problemas de Mariposas Amarillas es que intenta desarrollar muchas cosas en un solo capítulo, pero no termina desarrollando nada completamente. Y es que en Mariposas Amarillas se intentó meter desarrollo al protagonista, a los personajes secundarios, al lore, y al final estos desarrollos se sienten a medias. No tenemos una respuesta concreta de por qué a Jonathan le llueve morras, seguimos sabiendo poco o nada de los planes de Giovanni, y el mensaje de ser un hombre está muy difuso. Y al final tenemos un capítulo con una duración suficiente para ser una saga, debido a que intentó abarcar muchas cosas, pero al final terminó estando saturado y al tratar de completar muchas cosas no completó ninguna. Mi opinión de Mariposas Amarillas. Muchos de ustedes ahora mismo estén listos para comentar que no le puse atención o que debo saberle al lore para apreciar a Mariposas Amarillas o algunos de sus aspectos. Pero cuando escucho eso me recuerda al final de Cómo conocí a tu madre, toda la serie se trató de la esposa de Ted y lo maravillosa que era, al mismo tiempo no paraban de decirnos lo feliz que fue al conocer a la persona correcta, para que al final se fuera con Robin, y entonces cuando empezaron a criticar este final, saltaron a decir que se tenía que poner atención a la serie. Tal vez algunos en estos momentos piensen que odio Mariposas Amarillas e incluso es posible que están preparados para comentar que si no me gusta el diario de Jonathan no lo vea, pero banda la verdad es que no odio Mariposas Amarillas. Durante todo este vídeo he criticado mucho a Mariposas Amarillas, sin embargo, la razón por la cual lo hago es porque se le está poniendo en un pedestal que no le corresponde. No es precisamente un bodrio, pero tampoco es una obra maestra.
No creo que Stroop no sepa desarrollar personajes, porque de hecho en Mariposas Amarillas logró hacer que amemos a un zombie gigante que previamente había peleado con dos personajes principales, y esto lo hizo con solo 2 escenas. Y me sorprende que no haya logrado hacer lo mismo con otros personajes. Se nota que Stroop ha mejorado en estos 11 años, sabe narrar mejor, sabe construir mejor a sus personajes y su mundo a comparación a los años previos. Pero Mariposas Amarillas no es perfecto, no estamos ante la obra maestra de Stroop y la gente empieza a creerlo, por eso he sido muy crítico. Bueno banda, eso es todo, gracias por haber escuchado. Cámara, se la lavan y se hacen un té con lo que salga.